En el frío inconmensurable del espacio, una nave de diseño sin igual se deslizaba hacia la Tierra. Su estructura era compleja, desafiando las leyes de la física. Superficies que parecían tanto metálicas como orgánicas, brillando con un resplandor vibrante, sus bordes fluyendo sin costuras, como si la nave misma fuera un ente vivo, respirando y pulsando en el vacío. Su origen era tan misterioso como su apariencia. Ningún telescopio o satélite humano había captado algo similar. Su aproximación silenciosa pasó desapercibida para las defensas terrestres, como un fantasma deslizándose a través de la oscuridad cósmica. Dentro de la nave, sus habitantes apenas se parecían a cualquier forma de vida conocida. Eran seres compuestos por una intrincada red de lo que podrían describirse como neuronas y fibras, una red viviente de conciencia. Eran intelecto puro, sus cuerpos meras extensiones de sus vastas mentes colectivas. Su apariencia era tan alienígena como su nave, formas translúcidas y cambiantes, en constante evolución. Sus ojos, si es que podían llamarse así, eran pozos de colores profundos y vibrantes, girando con pensamientos y conocimientos más allá de la comprensión humana. Estas entidades se comunicaban mediante una sinfonía de pensamientos y sensaciones, un lenguaje que era más un intercambio de ideas que de palabras. Mientras la nave se acercaba a la Tierra, los seres observaban el planeta azul con una curiosidad distante. Su misión era enigmática, impulsada por motivos que resultarían abstractos e incomprensibles para la mente humana. Eran exploradores, investigadores, quizás incluso conquistadores, pero su verdadero propósito permanecía oculto. La Tierra, ajena a todo, no sospechaba de la presencia del silencioso observador en el cielo, un heraldo de un cambio que desafiaría la esencia misma de lo que significaba ser humano. En las primeras horas de la mañana, bajo un cielo aún oscurecido por la noche que se retiraba, Ariel, un granjero en las afueras rurales de un pueblo insignificante, salió a sus campos. El aire era fresco y limpio, típico de una mañana que prometía otro día de trabajo solitario. Sin embargo, ese día estaría destinado a ser diferente a cualquier otro en su vida tranquila y sin incidentes. Mientras caminaba entre los surcos, la luz de su linterna cortando la penumbra, Ariel tropezó con algo extraordinario. Allí, entre las hileras de maíz, había un objeto que parecía pertenecer a otro mundo. Era esférico, del tamaño de una pelota de playa, y latía con un ritmo casi hipnótico. La superficie del objeto estaba cubierta por una membrana iridiscente y resbaladiza, que brillaba con colores cambiantes según el ángulo desde el que se mirara. Ariel, un hombre pragmático, no dado a fantasías, se sintió perplejo. Había visto muchas cosas extrañas en su granja a lo largo de los años, pero nada como esto. Era como si el objeto estuviera vivo, su ritmo pulsante, creando un zumbido apenas perceptible que resonaba en el aire quieto de la mañana. Intrigado, pero cauteloso, extendió la mano para tocarlo, pero vaciló. Una sensación de inquietud lo invadió, un instinto primario, advirtiéndole del peligro desconocido. Decidió mantener su distancia. Esto estaba más allá de su comprensión, y posiblemente era peligroso. Tras un momento de deliberación, Ariel regresó a su casa. Sabía que esto era asunto de las autoridades. Tomó su teléfono y llamó al departamento del sheriff local. Su voz firme, pero con un tono innegable de emoción y aprensión. Intentó describir el objeto lo mejor que pudo. «Encontré algo en el campo», dijo.
No es de aquí. La operadora del otro lado respondió con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Mientras el sol de la mañana ascendía, proyectando sombras alargadas sobre los campos, una caravana de vehículos negros del gobierno levantaba polvo en el camino rural que llevaba a la granja de Ariel. Los vehículos, sin insignias, se detuvieron cerca del campo donde yacía el objeto. Un equipo de agentes, vestidos con trajes de materiales peligrosos, descendió con urgencia. Moviéndose con precisión, acordonaron el área con cinta y levantaron barreras portátiles, transformando el tranquilo campo de maíz en un sitio de investigación improvisado. Ariel observaba desde la distancia, su curiosidad mezclada con una inquietud creciente. Los rostros de los agentes estaban ocultos tras las viseras de sus trajes, dándoles un aspecto casi tan alienígena como el objeto que investigaban. Se movían alrededor de la esfera con cautela, sus movimientos deliberados y metódicos. La agente al mando, una mujer de actitud severa, dirigía a su equipo con señas. Instalaron equipos alrededor del objeto, sensores, monitores y cámaras, todos apuntando hacia la esfera pulsante. El aire se llenó con un zumbido grave, emanando del objeto. Era un sonido que parecía saltarse los oídos y resonar directamente en el pecho, una vibración más sentida que escuchada. Uno de los agentes, cargando un conjunto de herramientas especializadas, se acercó al objeto con movimientos cuidadosos y medidos. Tomó una pequeña muestra de la superficie de la esfera. La membrana del objeto cedió ante los instrumentos, revelando un vistazo de su estructura interna, una red orgánica compleja que latía al mismo ritmo que la superficie. La muestra fue colocada en un contenedor sellado y transportada de inmediato a una unidad de laboratorio móvil para su análisis. Los científicos dentro trabajaban con eficiencia, sus instrumentos pitando y sonando mientras realizaban las pruebas. El análisis preliminar reveló un descubrimiento impactante. La estructura genética del material no se parecía a nada encontrado en la Tierra. Era una disposición casi elegante de códigos genéticos, mucho más avanzada que cualquier forma de vida terrestre. La revelación envió una ola de emoción y aprensión a través del equipo. Esto no era un objeto ordinario, era una clara indicación de vida extraterrestre, un descubrimiento que desafiaría la comprensión misma de la vida en el universo. El anochecer cayó sobre la granja de Ariel con una quietud serena, un marcado contraste con los eventos surrealistas del día. Los agentes del gobierno se habían ido, llevándose sus hallazgos y dejando atrás un persistente sentido de misterio. Ariel se sentó en el porche, su mente dando vueltas con preguntas sin respuesta. Miró hacia el cielo estrellado. Era una noche despejada, la Vía Láctea brillando como una banda deslumbrante. Pero sus ojos se fijaron en algo más. Una serie de luces pulsantes y extrañas danzaban en el firmamento. Eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes, moviéndose con una gracia inquietante, cambiando de un azul luminiscente a un naranja casi ardiente. Mientras las observaba, hipnotizado, las luces comenzaron a converger, formando un patrón que parecía flotar justo encima de su granja. Impulsado por una fuerza que no entendía, Ariel sintió un deseo abrumador de caminar hacia los campos. Era como si las luces lo llamaran, apelando a algo profundo dentro de su ser. Se movió casi en trance, sus pies llevándolo a través del rocío de hierba, sus ojos fijos en el espectáculo arriba. Cuando llegó al centro del campo, las luces se intensificaron, fusionándose en un solo haz brillante que se proyectó sobre él. La luz era cegadora, pero Ariel no podía apartar la mirada. Lo envolvió una columna radiante conectando la tierra y el cielo, y dentro de su resplandor sintió una presencia etérea. El aire a su alrededor zumbía con energía, la atmósfera cargada con un pulso eléctrico extraño.
Entonces, sin previo aviso, la luz se intensificó, una ola de fuerza luminosa que lo barrió. Ariel sintió una sensación de ingravidez, como si lo levantaran del suelo. Su último pensamiento consciente fue puro terror, la realización de que ya no estaba solo en el universo. Luego, todo se volvió negro. El campo quedó vacío, la noche una vez más silenciosa y quieta. Las luces misteriosas desvaneciéndose en la inmensidad cósmica. Ariel había desaparecido. Los ojos de Ariel parpadearon al ver el familiar techo de su habitación. Por un momento, permaneció inmóvil, una sensación de desorientación lavándolo. La tenue luz matutina se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor en la habitación. Intentó reconstruir los eventos de la noche anterior, pero su mente estaba nublada, sus recuerdos fragmentados como un sueño que se escapa al despertar. Al sentarse, una ola de vértigo lo golpeó. Se sostuvo, esperando a que la habitación dejara de girar. Fue entonces cuando notó que algo era profundamente diferente. Sus sentidos parecían agudizados, más intensos. Los colores de su cuarto eran más vívidos, el canto de los pájaros afuera más nítido. Incluso el aire se sentía distinto sobre su piel, cada brisa una caricia tangible. Ariel se dirigió al espejo y lo que vio lo dejó sin aliento. Sobre su piel, tenues pero inconfundibles, había patrones de líneas luminosas que seguían el trazo de sus venas como un mapa delicado, pulsando suavemente al ritmo de su corazón. Los diseños eran intrincados, hermosos en cierto modo, pero indudablemente alienígenas. Brillaban con una luz suave que parecía emanar desde su interior. El pánico y el asombro luchaban dentro de él mientras intentaba comprender. Tenía vagos recuerdos de la noche. Las luces extrañas, la abrumadora necesidad de caminar hacia el campo, el haz cegador que lo había envuelto. Pero más allá de eso, todo era confuso. ¿Qué le había pasado allí? ¿Había sido tocado por la misma fuerza extraterrestre que trajo aquel objeto misterioso a su granja? Sus pensamientos corrían mientras examinaba las marcas luminosas. Eran una manifestación física de algo alienígena, una transformación ocurrida en el nivel más fundamental de su ser. Lo sentía en sus huesos, un cambio que iba más allá de lo superficial. A pesar del miedo y la incertidumbre, una parte de Ariel estaba fascinada. Era un misterio viviente, un híbrido humano-alienígena, un puente entre dos mundos. Pero con esta realización vinieron multitud de preguntas. ¿Qué significaba esta transformación? ¿Seguía siendo él mismo o algo más? Y lo más importante, ¿qué querían ellos, quienes quiera que fueran con él? Mientras las noticias sobre la experiencia de Ariel comenzaban a esparcirse, reportes similares emergían por todo el globo. En países distantes y diferentes continentes, personas de todos los ámbitos compartían relatos inquietantemente similares al suyo. Cada historia tenía sus detalles únicos, pero todas compartían las mismas señales inconfundibles. Luces extrañas, una compulsión inexplicable a adentrarse en la noche, y un desmayo seguido por un retorno bajo circunstancias misteriosas. Los afectados eran diversos: un pescador en una remota aldea noruega, una maestra en una bulliciosa ciudad india, una joven pareja acampando en el outback australiano, un ingeniero trabajando tarde en un rascacielos de Tokio. A pesar de sus diferencias, sus experiencias eran inquietantemente similares. Todos regresaron cambiados de maneras sutiles y profundas. Como Ariel, encontraron patrones grabados en su piel, brillando con una luz suave. Sus sentidos estaban intensificados, sus habilidades físicas mejoradas. Algunos reportaron poder ver en casi total oscuridad. Otros hablaron de escuchar sonidos más allá del rango humano normal. Se sentían diferentes, alterados de maneras que no podían comprender ni explicar completamente. A medida que estos casos se multiplicaban, un patrón comenzó a emerger.
Esta era una invasión silenciosa e insidiosa, no de tierras o recursos, sino de la biología humana. El fenómeno no era aislado ni aleatorio, era generalizado y deliberado. El mundo comenzó a tomar nota. Los medios hervían con teorías y especulaciones. Gobiernos y comunidades científicas se apresuraban a entender las implicaciones. La transformación parecía ser el resultado de una manipulación genética avanzada, mucho más allá del alcance de la tecnología humana. Las alteraciones eran precisas, casi quirúrgicas en su ejecución. Era como si los abducidos hubieran sido cuidadosamente seleccionados, sus cuerpos convertidos en lienzos para algún propósito desconocido. El miedo y el asombro se apoderaron del mundo. Algunos veían estos cambios como un regalo, una evolución de la especie humana. Otros los veían con sospecha y terror, como una violación del orden natural. Los propios abducidos lidiaban con sus nuevas identidades, atrapados entre su humanidad y algo alienígena. La comunidad científica global, unida en su esfuerzo por entender el fenómeno, hizo un descubrimiento revolucionario. Análisis detallados del ADN de los abducidos revelaron que material genético alienígena había sido intrincadamente entretejido en su genoma humano. Esta fusión deliberada de ADN extraterrestre y humano estaba creando híbridos, seres que eran una mezcla de ambos mundos. Equipos de genetistas, biólogos y otros especialistas estudiaron los datos, sus laboratorios bullendo con actividad. El ADN alienígena era extraordinariamente complejo, codificando información que empujaba los límites de la biología conocida. Era una obra maestra de ingeniería genética integrada perfectamente en los cromosomas humanos, mejorando y alterando el código genético original. A medida que más casos de estos individuos híbridos salían a la luz, la extensión de sus habilidades mejoradas se hizo evidente. Exhibían percepción sensorial aumentada, fuerza física incrementada y, en algunos casos, habilidades cognitivas que rozaban lo extraordinario. Estos cambios no eran uniformes, variando de individuo a individuo, sugiriendo un enfoque personalizado para cada integración genética. Sin embargo, estas mejoras tenían un profundo costo. Los individuos afectados por esta transformación reportaban una sensación de pérdida, un gradual desgaste de sus identidades humanas. Los recuerdos se volvían confusos, las conexiones emocionales con sus vidas pasadas se debilitaban. Era como si su humanidad estuviera siendo diluida, reemplazada por algo alienígena, algo otro. Para algunos, esta metamorfosis era profundamente inquietante. Se sentían atrapados entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Otros abrazaban sus nuevos seres, encontrando un sentido de propósito y pertenencia en su estado alterado. Pero independientemente de sus experiencias individuales, todos enfrentaban una realidad común. Ya no eran las personas que una vez fueron. Esta revelación envió ondas de choque a través de la sociedad. Debates éticos ardían sobre las implicaciones de esta evolución forzada. Comunidades religiosas y filosóficas lidiaban con las preguntas existenciales que planteaba. El miedo y la desconfianza hacia los híbridos crecían, alimentados por la incertidumbre y la naturaleza desconocida de su existencia. En medio de la revelación global, un grupo clandestino emergió, unido en su determinación de resistir la influencia alienígena. Esta alianza, conocida informalmente como la Resistencia, era una coalición diversa. Incluía científicos que buscaban entender y potencialmente revertir las alteraciones genéticas, personal militar, que veía el fenómeno como una amenaza potencial a la seguridad nacional, y algunos de los afectados que se aferraban ferozmente a lo que quedaba de su humanidad. Operando desde ubicaciones ocultas, la Resistencia se convirtió en un refugio para aquellos que desconfiaban o se oponían abiertamente a los cambios que barrían el globo.
Sus reuniones estaban envueltas en secreto, sus comunicaciones encriptadas. En este mundo sombrío, la confianza era una mercancía rara, mientras las líneas entre amigo y enemigo se difuminaban frente a un enemigo extraterrestre invisible. Los científicos del grupo trabajaban incansablemente, sus laboratorios llenos de un sentido de urgencia. Investigaban la compleja estructura del ADN alienígena, buscando una manera de desenredarlo del genoma humano. Su trabajo era desafiante, obstaculizado por la falta de comprensión del material genético alienígena, que operaba bajo principios que iban más allá de la biología convencional. Mientras tanto, los miembros militares de la Resistencia proveían seguridad y recolectaban inteligencia. Monitoreaban eventos globales, rastreando la propagación de los híbridos y la reacción del público hacia ellos. Su objetivo era salvaguardar a la humanidad de lo que veían como una forma insidiosa de invasión, una que amenazaba la esencia misma de la identidad humana. Entre los miembros más convincentes de la Resistencia estaban los mismos individuos afectados. Estas personas, transformadas contra su voluntad, libraban una batalla interna, experimentaban de primera mano la alienación y el miedo que venía con sus nuevas habilidades. Muchos se unieron a la Resistencia no por odio hacia lo que se habían convertido, sino por un deseo desesperado de reclamar sus antiguos seres. Los esfuerzos del grupo estaban llenos de desafíos. No solo enfrentaban las dificultades logísticas de operar en secreto, sino que también lidiaban con las implicaciones morales de su trabajo. ¿Era correcto intentar revertir los cambios, negar la evolución potencial de la especie humana? ¿Y qué pasaba con los híbridos que abrazaban sus nuevas identidades? ¿No tenían derecho a existir como eran? A medida que las tensiones escalaban entre los híbridos y aquellos que se oponían a su existencia, los enfrentamientos se volvieron inevitables. El mundo fue testigo del estallido de choques que marcaron un nuevo y violento capítulo en la saga en desarrollo. Estos conflictos no se limitaban a campos de batalla remotos, sino que estallaban en ciudades, áreas rurales e incluso en las bases ocultas de la Resistencia. Los híbridos, con sus fisiologías mejoradas, probaron ser adversarios formidables. Poseían no solo fuerza superior, sino también reflejos y capacidades sensoriales intensificadas que les daban ventaja en combate. Algunos podían ver en casi total oscuridad, otros escuchar los sonidos más tenues de un enemigo aproximándose, y unos pocos, incluso, demostraban habilidades que rayaban en lo telepático, sintiendo las intenciones de sus oponentes. Las fuerzas humanas, compuestas por unidades militares y miembros de la Resistencia, dependían de su entrenamiento, estrategia y pura determinación. Empleaban armamento y tácticas avanzadas, pero a menudo se encontraban en desventaja en enfrentamientos directos. Las batallas eran brutales y despiadadas, con ambos lados sufriendo pérdidas. En escaramuzas urbanas, los híbridos usaban su agilidad para navegar el terreno con facilidad, moviéndose a través de edificios abandonados y saltando sobre obstáculos. Los soldados humanos, cargados con equipo y limitados por sus capacidades físicas, luchaban por mantener el ritmo. Los paisajes urbanos se convertían en tableros de ajedrez de estrategia y supervivencia, con cada lado intentando superar al otro. En confrontaciones rurales, la apertura de campos y bosques proveía poco cubrimiento, llevando a intensos combates directos. Los combatientes de la Resistencia, a menudo familiarizados con estas tierras, usaban su conocimiento del terreno para su ventaja, preparando emboscadas y trampas. Sin embargo, los sentidos mejorados de los híbridos frecuentemente les permitían detectar estos intentos de subterfugio. Un choque notable ocurrió en una base de la Resistencia, escondida en una región montañosa. Los híbridos, habiendo descubierto su ubicación, lanzaron un asalto sorpresa. La Resistencia fue tomada por sorpresa.
llevando a una batalla feroz que duró varias horas. A pesar de su posicionamiento estratégico y preparaciones defensivas, los combatientes de la resistencia encontraron difícil repeler el avance implacable de los híbridos. Los conflictos no eran solo físicos, sino también psicológicos, con cada lado lidiando con las implicaciones de pelear contra su propia especie. Para las fuerzas humanas, los híbridos eran un recordatorio de lo que temían convertirse. Para los híbridos, los humanos representaban un pasado del que se alejaban inexorablemente. El conflicto creciente entre humanos e híbridos dio paso a un periodo de turbulencia y miedo. Mientras las batallas rugían y las tensiones aumentaban, el tejido de las sociedades alrededor del mundo comenzó a deshilacharse. Los cimientos, una vez estables de comunidades y naciones, se sacudieron, dando paso a un creciente sentido de caos. En las ciudades, la presencia de híbridos provocaba paranoia y sospecha. Vecinos se volvían contra vecinos, inseguros de quién había sido cambiado y quién permanecía completamente humano. Grupos de vigilantes emergían, algunos impulsados por el miedo, otros por el odio, cazando a aquellos que sospechaban eran híbridos. Estas cacerías de brujas a menudo terminaban en violencia, con consecuencias trágicas. Rumores y desinformación se esparcían como fuego, alimentados por medios sensacionalistas y teorías conspirativas. La línea entre hecho y ficción se difuminaba, creando una atmósfera de desconfianza e histeria. Los gobiernos luchaban por mantener el orden, implementando toques de queda y ley marcial en algunas áreas, pero sus esfuerzos eran frecuentemente vistos como muy poco y muy tarde, o peor, como parte de un encubrimiento. En áreas rurales, la situación no era menos grave. El aislamiento de estas comunidades, una vez fuente de paz, ahora generaba un sentido de vulnerabilidad. Las carreteras eran bloqueadas, los extraños vistos con sospecha, y las milicias locales se formaban para defenderse de potenciales incursiones híbridas. Incluso dentro de la resistencia comenzaron a aparecer grietas. Los debates ardían sobre el mejor curso de acción. Algunos abogaban por una postura más agresiva contra los híbridos, mientras otros pedían una estrategia más defensiva, enfocándose en proteger humanos no alterados y encontrar una cura. Estos conflictos internos a veces estallaban en argumentos acalorados o confrontaciones físicas, reflejando la discordia mayor que consumía al mundo. Los híbridos, por su parte, enfrentaban un mundo cada vez más hostil a su existencia. Muchos intentaban esconder su naturaleza alterada, viviendo con miedo a ser descubiertos. Otros se unían, formando sus propias comunidades para protección. Pero estos santuarios frecuentemente eran efímeros, siendo objetivo de grupos humanos o atrapados en el fuego cruzado del conflicto mayor. Mientras el mundo se tambaleaba al borde, el tejido subyacente de la civilización humana comenzaba a desgastarse. Los lazos de confianza y cooperación que habían mantenido unidas a las sociedades estaban tensionados al límite. Las comunidades se fragmentaban, los gobiernos flaqueaban, y una nube oscura de incertidumbre y miedo se asentaba sobre el globo. En medio de la agitación global, un rayo de esperanza emergió desde las profundidades de un laboratorio secreto. La doctora Esperanza Rosas, una genetista líder, había estado trabajando incansablemente con su equipo en una ubicación no revelada, buscando una solución al dilema de los híbridos. Su objetivo era ambicioso: encontrar una manera de revertir la integración del ADN alienígena sin causar daño al individuo. El laboratorio era un hervidero de actividad, con investigadores analizando datos, corriendo simulaciones y conduciendo experimentos. Las paredes estaban alineadas con pantallas mostrando secuencias genéticas complejas y estructuras moleculares. Tras meses de investigación exhaustiva, la doctora Rosas hizo un descubrimiento revolucionario.
encontró un método para apuntar al material genético alienígena y extraerlo del genoma humano. Este proceso involucraba una forma sofisticada de edición genética, una operación delicada y precisa que requería intervención nanotecnológica a nivel celular. Sin embargo, la solución era riesgosa. El ADN alienígena se había entrelazado intrincadamente con los genes humanos, haciendo el proceso de extracción similar a desactivar una bomba molecular. Cualquier error podría resultar en daño catastrófico a la estructura genética del individuo, potencialmente llevando a severas consecuencias fisiológicas y neurológicas, o incluso la muerte. A pesar de los peligros, la doctora Rosas sabía que el tiempo era esencial. La influencia alienígena crecía más fuerte, y con cada día que pasaba, más personas sufrían la transformación. El mundo estaba al borde, y su descubrimiento ofrecía un camino potencial de regreso desde el abismo. Su equipo se preparó para las primeras pruebas humanas, seleccionando voluntarios entre la resistencia, individuos desesperados por reclamar su humanidad, dispuestos a arriesgarlo todo. La atmósfera en el laboratorio era tensa mientras iniciaban el procedimiento. Los voluntarios fueron colocados en cámaras especializadas, donde nanomáquinas llevarían a cabo la delicada tarea de extirpar el ADN alienígena. Mientras el procedimiento comenzaba, los monitores mostraban datos en tiempo real de la reversión genética. La doctora Rosas y su equipo observaban intensamente, conscientes de que el destino de sus sujetos, y posiblemente de la humanidad misma, pendía de un hilo. El procedimiento era largo y complicado. En algunos casos, el ADN alienígena resistía la extracción, llevando a intensa tensión física y psicológica para los voluntarios. En otros, el proceso era más suave, los genes alienígenas siendo removidos con efectos secundarios mínimos. Cuando las pruebas fueron completadas, los resultados fueron mixtos. Algunos voluntarios emergieron con su ADN humano restaurado, aunque debilitados por la experiencia. Otros no tuvieron tanta suerte, sufriendo de severa desestabilización genética. El descubrimiento, aunque revolucionario, no era una solución perfecta. Ariel, una vez un simple granjero, ahora se encontraba en una encrucijada que reflejaba el dilema enfrentando a la humanidad. La integración del ADN alienígena había progresado a un punto donde se sentía más alienígena que humano. Su apariencia se había transformado significativamente. Su piel mostraba los patrones luminosos más prominentemente, y sus ojos reflejaban una profundidad que parecía más allá de este mundo. Sus sentidos eran agudamente agudos, y poseía habilidades que desafiaban explicación. Sin embargo, bajo estas características alienígenas, el núcleo de su identidad humana persistía, un eco tenue del hombre que una vez fue. Presentado con el descubrimiento de la doctora Rosas, Ariel lidiaba con una decisión profundamente personal y simbólicamente significativa. Someterse al procedimiento para revertir la integración genética planteaba graves riesgos. No había garantía de éxito, y el potencial de severas repercusiones físicas y psicológicas se cernía grande. Podía perder sus habilidades recién descubiertas, o peor, su vida. Pero ofrecía una oportunidad de reclamar su ser humano, de regresar a la vida que conocía antes de que los cielos trajeran cambios sobre él. Por otro lado, abrazar su nueva existencia significaba aventurarse en territorio desconocido. Era una aceptación de su transformación, un paso hacia un futuro donde él y otros como él representaban una nueva evolución de la humanidad. Este camino estaba lleno de incertidumbre, y la probabilidad de enfrentar miedo, hostilidad y aislamiento de un mundo que quizás nunca lo aceptaría. La lucha de Ariel era un microcosmos del dilema humano mayor desarrollándose a través del globo. Era una cuestión de identidad y existencia en sus niveles más fundamentales, aferrarse al pasado, a lo familiar y entendido,
o abrazar una evolución radical e incierta. Un paso hacia un futuro definido por incógnitas. Su decisión no era solo sobre elegir entre ser humano o híbrido. Es sobre elegir entre la seguridad de lo conocido y el potencial de lo desconocido. Mientras sopesaba sus opciones, Ariel se daba cuenta de que su elección no era solo sobre él. Era una decisión que reflejaría las elecciones de muchos otros en su situación. Una elección que resonaría con la futura trayectoria de la humanidad. En el borde de administrar el procedimiento de la doctora Rosas a escala global, una revelación sorprendente emergió, cambiando el curso del conflicto y reformando el entendimiento de la humanidad sobre la presencia alienígena. Esta revelación no vino de fuentes humanas, sino de los mismos híbridos, que habían comenzado a exhibir una conexión más profunda con la conciencia alienígena, que los había alterado. Mientras el mundo se preparaba para la implementación generalizada de la reversión genética, un grupo de híbridos se presentó con un mensaje que lo cambiaría todo. Revelaron que la integración del ADN alienígena en el genoma humano no era un acto de agresión o conquista, sino de necesidad urgente y, en cierto sentido, salvación. Los híbridos, ahora capaces de acceder al conocimiento colectivo de la especie alienígena que los había transformado, explicaron que el ambiente de la Tierra estaba al borde de un colapso catastrófico. Décadas de daño ecológico y agotamiento de recursos habían llevado al planeta a un punto crítico. Los alienígenas, habiendo observado la Tierra desde lejos, vieron una especie al borde de la autodestrucción. El propósito de la hibridación era crear seres capaces de sobrevivir al desastre ecológico inminente. El ADN alienígena otorgaba no solo habilidades mejoradas, sino también una sintonía más profunda con el ambiente. Estos nuevos híbridos eran más resistentes a extremos ambientales, requerían menos recursos y poseían una conciencia elevada del mundo natural. Esta revelación envió ondas de choque a través de la comunidad global. El conflicto, que había sido enmarcado como una lucha entre la humanidad y una amenaza alienígena, ahora era visto bajo una luz completamente diferente. Los alienígenas no habían venido a conquistar, sino a ayudar, aunque de una manera invasiva y sin consentimiento. Para muchos, esta verdad era difícil de aceptar. Desafiaba la narrativa de hostilidad alienígena y planteaba profundas preguntas éticas y filosóficas. La naturaleza misma de la intervención, aunque bien intencionada, era una violación de la autonomía humana. Para Ariel y otros como él, esta revelación trajo un nuevo entendimiento de su existencia. No eran solo humanos alterados, eran un puente entre dos mundos, una síntesis de resiliencia humana y previsión alienígena. La respuesta global estuvo dividida. Algunos vieron esta nueva información como una justificación para la hibridación, una oportunidad de abrazar un futuro que podría evitar el desastre. Otros permanecieron escépticos, viendo la intervención alienígena como una infracción imperdonable a soberanía humana. La revelación de la intención alienígena de salvar a la humanidad de un desastre ecológico inminente creó un cisma que atravesó el corazón de sociedades alrededor del globo. El mundo, ya tambaleándose por el shock del fenómeno híbrido, ahora se encontraba en una encrucijada, balanceándose al borde de una nueva era o potencial destrucción. Entre aquellos que veían la revelación como una oportunidad para la supervivencia, había un sentido de optimismo cauteloso. Este grupo, compuesto por algunos científicos, ambientalistas e incluso una porción del público general, argumentaba que la intervención alienígena, aunque éticamente cuestionable, presentaba una oportunidad única. Veían a los híbridos como la clave para adaptarse a un planeta cambiante rápidamente, seres que podrían guiar a la humanidad a través de la crisis ecológica. Para ellos, el ADN alienígena
No era una maldición, sino un salvavidas potencial, una manera de asegurar el futuro de la especie humana en un mundo al borde del colapso ambiental. Por el contrario, había una facción significativa que veía la revelación como una violación imperdonable de derechos humanos y autonomía. Este grupo, que incluía miembros de la resistencia, varios líderes políticos y un gran segmento de la población global, argumentaba que los fines no justificaban los medios. Veían la intervención alienígena como una brecha fundamental de la soberanía humana, una evolución forzada impuesta sin consentimiento. Para ellos, la crisis ecológica, por severa que fuera, no justificaba una respuesta tan drástica e invasiva. Creían en encontrar una solución humana a los problemas del planeta, una que mantuviera la integridad de la especie humana. El debate ardía en foros públicos, canales de noticias y dentro de los pasillos de gobiernos. Protestas y manifestaciones, tanto a favor como en contra de los híbridos, estallaban en ciudades alrededor del mundo. Los híbridos mismos estaban atrapados en el medio, encarnando la manifestación física de esta división ideológica. La situación se complicaba aún más por la degradación ambiental en curso. Reportes de eventos climáticos extremos, escasez de recursos y desastres ecológicos añadían un sentido de urgencia al debate. El mundo enfrentaba un reloj en cuenta regresiva, y la decisión de cómo proceder se había convertido en una carrera contra el tiempo. En esta atmósfera cargada, el riesgo de conflicto se cernía grande. Algunas naciones pedían la implementación inmediata del procedimiento de reversión de la doctora Rosas, mientras otras abogaban por una moratoria, buscando estudiar el rol potencial de los híbridos en evitar la crisis ecológica. La resistencia, sintiéndose traicionada por las nuevas revelaciones, lidiaba con desacuerdos internos sobre su curso de acción. Mientras la humanidad lidiaba con la crisis ecológica y el dilema moral de la intervención alienígena, los híbridos hicieron un descubrimiento que alteraría para siempre el entendimiento de su existencia y la naturaleza del universo. Encontraron que su ADN alterado los dotaba con la habilidad de percibir y acceder a dimensiones paralelas, abriendo un portal a realidades que corrían junto a la nuestra y se entrecruzaban con ella. Esta habilidad primero se manifestó de maneras sutiles. Algunos híbridos comenzaron a experimentar visiones de lugares que eran familiares pero claramente diferentes, como si fueran vistos a través de un lente que torcía la realidad en versiones alternas. Otros reportaron escuchar voces o sonidos que parecían emanar de ninguna parte dentro del mundo físico, pero que llevaban una resonancia que sugería que eran ecos de más allá. A medida que estas experiencias se hacían más pronunciadas, un grupo de híbridos, junto con un equipo de científicos que incluía a la doctora Rosas, comenzó a investigar este fenómeno. Establecieron un laboratorio especializado, equipado con sensores avanzados y tecnología de imágenes, con el objetivo de capturar y analizar estas ocurrencias multidimensionales. Su investigación llevó a un descubrimiento revolucionario. Los híbridos no eran solo seres físicamente mejorados, eran conductos a una multitud de realidades. Su ADN alienígena actuaba como una llave, desbloqueando la habilidad de atravesar los límites de dimensiones paralelas. Esta habilidad era más que una anomalía biológica. Era un paso hacia una existencia multidimensional, una manera para que la humanidad explorara y quizás habitara estas realidades alternas. Esta revelación arrojó nueva luz sobre la intervención alienígena. Se volvió claro que el propósito no era solo ayudar a la humanidad a sobrevivir la crisis ecológica en la Tierra. Los alienígenas estaban preparando a los humanos para un rol mucho más grande en el cosmos, como seres capaces de experimentar y atravesar el multiverso.
Esta intervención era una manera de elevar a la humanidad a un nuevo nivel de existencia, donde las limitaciones de un solo universo eran trascendidas. Las implicaciones de este descubrimiento eran profundas. Sugerían que el universo era mucho más complejo e interconectado de lo que se había imaginado previamente. Los híbridos, una vez vistos como aberraciones, ahora eran los pioneros de una nueva frontera, los primeros de la humanidad en pisar un escenario cósmico más amplio. Este nuevo entendimiento trajo un sentido de asombro y maravilla, pero también nuevas preguntas y preocupaciones. ¿Cuáles eran las implicaciones de interactuar con dimensiones paralelas? ¿Qué consideraciones éticas surgían al tratar con realidades que podrían tener sus propias leyes y habitantes únicos? Mientras las noticias de este descubrimiento se esparcían, el discurso global cambiaba. Los híbridos ya no eran vistos meramente como el resultado de un experimento alienígena, sino como precursores de una nueva era para la humanidad. La posibilidad de exploración y existencia multidimensional ofrecía una nueva perspectiva sobre la crisis ecológica. Quizás las soluciones yacían no solo en preservar la Tierra, sino en expandir el hábitat humano a otras dimensiones. La revelación de una existencia multidimensional abrió un reino de posibilidades, tanto emocionantes como abrumadoras. La humanidad se encontraba en el umbral de un nuevo entendimiento del cosmos, con los híbridos como guías hacia un futuro que ya no estaba atado a una sola realidad. El viaje al multiverso apenas comenzaba y el camino por delante era tan infinito como los universos mismos.